qué es lo que está pasando con el presupuesto relacionado con salud sexual y reproductiva y un poco también qué podríamos hacer también para tener mayor presupuesto en términos de tener una vida libre de violencia para las mujeres. Sabemos que este es una primera aproximación y que seguramente el presupuesto va a tener modificaciones, pero es, digamos, la fuente con la que estamos trabajando en este momento. El presupuesto pasa de 422 billones de pesos en 2023 a 502 billones en el 2024 y esto significa un aumento del 18%. Esto es, en general, el presupuesto. Algo que nos encontramos y que me pareció curioso, siempre se tiene en cuenta el trazador presupuestal para los proyectos de ley y así queda establecido en los artículos. Y luego, al final, se hace un informe con lo ejecutado cada año según lo establecido en el trazador presupuestal. Pero en la ley aprobada no tenemos constancia de cuál es el trazador presupuestal. Creo que todavía, digamos, se presenta como un vacío que si de alguna manera logramos también ayudar a ajustar o corregir en esta vigencia, en lo que podamos hacer, sería muy importante para poderle hacer el seguimiento a cómo entra el trazador presupuestario, el presupuesto para las mujeres al Congreso y cómo sale finalmente aprobado desde el Congreso. ¿Cómo se establece el trazador presupuestal? Se establece según los 5 ejes estratégicos de la política pública, que son autonomía económica y acceso a activos, participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación y acceso a nuevas tecnologías y mujer libre de violencia. ¿Qué nos dice hoy el trazador presupuestal? Estamos hablando de 4.6 billones de pesos, tienen participación 41 entidades, 179.000 millones de pesos para funcionamiento y 4.4 billones de pesos para inversión. Bueno, lo que voy a presentar ahora son algunas gráficas de cómo ha ido evolucionando el presupuesto para las mujeres según el trazador presupuestal. Entonces, por un lado, tenemos lo que nos ha dicho los proyectos de ley. Entonces vemos que la curva o digamos la tendencia ha sido ascendente y si lo miramos en términos proporcionales, de acuerdo con el presupuesto general de la Nación, en el presupuesto hoy presentado se trata del 1.13% del presupuesto total. Y luego tenemos el trazador presupuestal según los informes de lo ya ejecutado. Por supuesto, en lo ya ejecutado la cifra aumenta mucho. Entonces vemos que si originalmente se planifica que sea el 1%, luego ha terminado siendo el 3%. Eso es un poco como el análisis que se hace. Hicimos este mismo análisis para cada uno de los 5 ejes estratégicos sobre los cuales se basa el trazador presupuestal, que son los de la política pública. Y aquí es donde nos encontramos tal vez lo más interesante. En el primer eje, que tiene que ver con autonomía económica y acceso a activos, vemos que hay un aumento considerable en este eje. Termina siendo el 87% de lo establecido en el trazador presupuestal en total. En el segundo eje, que tiene que ver con participación en los escenarios de poder y toma de decisiones, aquí vemos que hubo un descenso para el año 2023 y luego aquí hay un aumento según el proyecto de ley, pero es el 0.27%, es decir, es realmente una proporción pequeña relacionada con el total del trazador presupuestal. Veamos el tercer eje, salud y derechos sexuales y reproductivos. Y en este sí me gustaría que planteáramos desde ya una reflexión, porque vemos cómo en los proyectos de ley tenemos un descenso muy grande en términos del presupuesto que se plantea desde el proyecto de ley. En términos de la ejecución, vemos que el presupuesto sí ha ido aumentando, pero de lo originalmente planteado yo tengo varias
digamos, inquietudes o preguntas de por qué estaría disminuyendo tanto el presupuesto para este eje de la política pública. El cuarto eje estratégico, educación y acceso a nuevas tecnologías. Aquí vemos, en el proyecto de ley se plantea en términos proporcionales un descenso respecto al presupuesto planteado en el año anterior, aunque vemos que en términos de la ejecución sí ha habido un aumento muy grande que ya se ve reflejado incluso con los datos que tenemos que van hasta febrero del 2023. Y por último, el último eje de mujer libre de violencias. Aquí lo que pasa es que tenemos también algunas discrepancias en el texto presentado, en donde en algunos lugares aparecen 600.000 millones de pesos que están asignados al ICBF, pero en otros lugares del proyecto de ley no aparecen. Entonces hay más bien una discrepancia o una cuestión más de forma en el proyecto de ley que me parece que también es muy importante lograr, digamos, hacerle la corrección para la ponencia, porque son 600.000 millones de pesos que si no quedan escritos en todas partes, pues a lo mejor terminan incluso embolatados. Contarles que estos son datos que vienen en el proyecto de ley en el anexo de trazador presupuestal que se venía trabajando desde el año 2019, que se planteó por primera vez escrito en el año 2021 y cada año, creo yo, se tratan de hacer ajustes, mejoras sobre este ejercicio y creo que es muy importante que lo podamos seguir haciendo y que podamos tener esta visión y podamos saber cuál es el presupuesto que se está invirtiendo en las mujeres y dejar como este par como de mensajes también o de solicitudes de, bueno, qué es lo que está pasando con el presupuesto relacionado con salud sexual y reproductiva y un poco también qué podríamos hacer, ya que hay varios de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo el que trabajamos aquí sobre la emergencia de violencia machista, que podríamos hacer también para tener mayor presupuesto en términos de tener una vida libre de violencia para las mujeres.